Ahora sí, chicos, bueno, para hoy, entonces, como les mencionaba, vamos a continuar con el área de aplicaciones de la derivada y así como hemos visto en otros momentos que la derivada se utiliza para sacar la pendiente de la recta tangente, vamos a ir un poquito más allá y vamos a empezar a usarla para ciertas aplicaciones ahí que son importantes. La primera que vamos a trabajar hoy es lo que es valor máximo y valor mínimo de una función. Entonces, nosotros sabemos detectar un máximo, un mínimo a partir de una gráfica, pero vamos a ver cómo hacerlo algebraicamente, ¿verdad? En algunas funciones, por ejemplo, es muy fácil sacar el máximo del mínimo. Por ejemplo, en la función cuadrática. Es decir, si usted tiene una parábola que es cóncava hacia abajo, usted sabe que ese máximo, ese mínimo, por ejemplo, tiene algo así, ese máximo, ese mínimo se saca, bueno, o es lo mismo, en otras palabras, que el vértice, ¿verdad? Ese vértice, pues sabemos sacarlo ya sea con fórmula o factorizando o de muchas formas, pero el punto es que en una cuadrática es muy fácil sacarlo, pero en una cúbica o en otro polinomio, el que sea, una curva más diferente, pues las derivadas nos ayudan a sacarlo de una manera más general. Entonces, la primera definición dice que una función f alcanza un máximo absoluto en C si se cumple que para todo x en el dominio de f de c es mayor que igual que f de x. En este caso, f de c se llama valor máximo de f. Voy a poner aquí, f de c se llama valor máximo de f. Análogamente para el mínimo, ¿verdad? Si se cumple que un valor x del dominio f de c es menor o igual que cualquier f de x, entonces f de c se llama el valor mínimo. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, recuerden que f de algo, es una imagen de algo, es decir, un valor de y. Es decir, si existe un valor, vamos a hacer un dibujito tal vez para que sea un poquito más claro. Digamos que yo tengo aquí los ejes, aquí tengo una curva, por ejemplo. El dominio, en este caso, va desde acá, desde este valor, hasta este valor, más o menos. Ahí es un bosquejo, hasta este valor. Parece un perro eso. Entonces, el punto es que si yo encuentro un valor en el dominio, un valor de este punto, voy a poner el punto A al punto B, de tal forma que ese valor de X, yo pueda notar que hay un valor, una imagen más alta que cualquier otra imagen, como en este caso, por ejemplo, voy a poner aquí un valor C, cada vez se parece más a un perro eso. Entonces, hay un valor C, por ejemplo, ve que, por ejemplo, ese valor C tiene una imagen, voy a poner aquí f de C, entonces, esa imagen FDC es más alta que cualquier otra imagen que yo quiera sacar. A eso se refiere con que FDC es mayor o igual que f de x. F de x es una imagen de cualquier valor de x. ¿Verdad? Entonces, cualquier valor de x entre A y B, a excepción de C, va a ser un poquitico más abajo que la C. ¿Sí? En todo caso, podría haber otro valor a la misma altura de C, que sería otro máximo también. ¿Verdad? Que al final el máximo se alcanzaría en dos puntos, el máximo absoluto. Entonces, para ir trabajando un poquito el lenguaje, yo puedo decir que el máximo se alcanza en C, pero dicho máximo se llama f de C. ¿Sí? Es decir, si aquí fuera un 7 y aquí arriba es un 20, yo puedo decir que el máximo se alcanza cuando la x vale 7 y dicho máximo es 20. El máximo es 20. Se alcanza cuando la x vale 7. ¿Sí? Entonces, teniendo eso claro, aquí lo expliqué con el máximo, análogamente se hace con el mínimo, ¿verdad? En este caso, pues el mínimo pueden notar que está haciendo acá, ¿verdad? Este punto. El mínimo coincide con el extremo izquierdo, en este caso. Pero bueno, entonces esta es la idea intuitiva y vamos a seguir. Vamos a estarlo trabajando mucho, entonces ahí lo vamos a tomar. Ejemplo. Dice, de los temas estudiados en el curso de matemática elemental, o sea, precálculo, se sabe que la gráfica de la función f, que va de R en R, con f de x igual a x a la 2 más 2x menos 3, es una parábola cóncava hacia arriba. Es una parábola cóncava hacia arriba porque el valor de A es positivo. Cuyo vértice es el punto de coordenadas menos 1, menos 4.
En este caso se dice que menos 4 es el máximo absoluto de la función. ¿Verdad? Lo que les mencionaba. En una parábola, en este caso que es cóncava hacia arriba, es muy fácil notar que el vértice es el punto máximo o el punto mínimo de la función. Bueno, aquí hay un detalle, ¿verdad? Aquí hay un errorcito. Si la parábola es cóncava hacia arriba, entonces no es un máximo absoluto, ¿verdad? Es un mínimo. Es un mínimo. Pero bueno, la idea es esa. Entonces, el vértice, vamos a dibujarlo por aquí, que en este caso es menos 1 como menos 4, es el mínimo absoluto. Ahora, recuerden que el máximo mínimo es un valor de y. Yo puedo decir que el máximo, bueno, en este caso el mínimo, se alcanza cuando la x vale menos 1 y dicho mínimo es menos 4. ¿Sí? Entonces el mínimo o el máximo es un valor de y. Se alcanza un valor de x, pero es un valor de y. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí hay dos ejemplitos más. Dice, la función f, cuyo dominio es R y cuyo codominio o ámbito va de menos 1 a 1, es f de x igual a seno de x. Tiene un máximo absoluto en 1 y un mínimo absoluto en menos 1. Y alcanza el máximo absoluto, bueno, el máximo, en todos los números de la forma x igual a pi medios más 2kpi. Con k un entero que alcanza el mínimo en todos los números de la forma 3pi medios más 2kpi con k entero. Bueno, aquí lo voy a hacer una orillita. Recuerden que ustedes habían visto la función seno, también que era muy similar a la función coseno, que la función seno y coseno iban de menos 1 a 1, ¿verdad? Por lo menos la básica. Ya aquí, si yo lo multiplico por 5, por ejemplo, iría de menos 5 a 5, pero la básica, sen de x, iba de menos 1 a 1. Sabemos que seno de 0 era 0, entonces eso iba a ser como algo así. Ay, un poquito más. ¿Verdad? Iba algo así era la función seno. Que el periodo debe ser cada 2pi, es decir, cada 2pi se seguía repitiendo lo mismo. Entonces, en esa función podemos ver que el mínimo es menos 1. Es decir, todos los periodos, en todos los periodos hay un valor, una imagen que llega a ser menos 1 y una imagen que llega a ser 1, que serían los máximos. A eso se refiere con que el máximo es 1 y mínimo es menos 1 y que el máximo se alcanza en los números de la forma pi medios. Claro, es que el máximo, bueno, aquí pasan 0. Eh, pi medios, bueno, lo hice al revés, ¿verdad? Es para acá. Pero la idea es esa, o sea, cada pi medios o cada pi medios hay un máximo, cada 3 pi medios, es decir, los medios impares, habría un mínimo. Pero bueno, la idea es esa. Yo sé que ustedes pues recuerdan un poco lo que eran las funciones trigonométricas en cuanto a la gráfica, por no haberlas visto, y eso es. Entonces, es el primer ejemplo que doy de un caso particular de máximos y mínimos. Vimos casos particulares de la función cuadrática, que el máximo y el mínimo es vértice, dependiendo de la concavidad. Vimos que en seno, pero también en coseno, se alcanzan máximos y mínimos cada pi medios. Si es coseno, más bien cada pi. Cuando digo pi medios, me refiero, no es cada pi medios, sino es cada múltiplo impar de pi medios. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Bueno, eso es cuestión de verlo en una gráfica. Nada más que en la gráfica, pues se nota. El ejemplo C dice, si la gráfica adjunta corresponde a la gráfica de la función f, se puede afirmar que la función alcanza un máximo absoluto en A. Podemos ver, cuando x vale A, un máximo absoluto en A, y su valor es C, claro, como hemos dicho, el valor del máximo mínimo es en el eje Y. En tanto que el mínimo lo alcanza en B, ¿verdad? Y ese mínimo es D. ¿Sí? Entonces, eso es un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Es el valor más alto, alto, alto de toda la función. Y el mínimo, pues el más pequeño de toda la función. Un segundito. Ok, entonces aquí hemos visto lo que es máximos absolutos.
máximos absolutos, como les dije, o mínimos absolutos, es el valor más alto de toda la función. Sin embargo, también vamos a ver el concepto de máximo local o mínimo local. Por ejemplo, en este caso, el máximo absoluto coincide con un máximo local y el mínimo absoluto coincide con un mínimo local. Entonces, esto de los locales significa que si la función tiene diferentes montañitas o diferentes cambios de concavidad, ahí hay máximos y mínimos. Por ejemplo, yo puedo decir, aquí hay un máximo, aquí hay otro máximo, aquí hay un mínimo, aquí hay otro mínimo, ¿sí? Ahora, de esos máximos y mínimos, digamos que aquí hay otro mínimo. De esos máximos y mínimos hay máximos y mínimos locales y máximos y mínimos absolutos. Por ejemplo, no sé si me ayudan, si pueden ayudarme con catalogar. Por ejemplo, este que pongo en verde, sean máximos y mínimos ¿de qué tipo? Parecen absolutos. Parecen absolutos, ¿verdad? Los ¿Y estos otros, entonces? locales. 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 Entonces, podemos decir cuántos máximos absolutos tiene una función. Solo uno. Solo uno, máximo uno. Y locales, ¿cuántos pueden haber entonces? De Infinitos. Cuantos quieran, ¿verdad? Infinitos, Sí. puede ser. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, la función seno tiene infinitos máximos. Perdón, infinitos máximos y mínimos locales. En ese caso, quiero hacer una aclaración, por ejemplo, porque el máximo, como dijo Roger, es máximo uno. O sea, puede haber un máximo absoluto, es como lo más usual, que haya un máximo absoluto, o puede haber ninguno, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo podría tener esa función así, y decir, bueno, esto sigue así y hay una flechita. En este caso, este que nosotros pensábamos que era un máximo absoluto, pasaría a ser un máximo local, y máximo absoluto no habría, porque ve que si el extremo, o sea, si lo que pareciera ser el máximo es una flecha hacia arriba, indica que va para más infinito. Y como más infinito no es un número, yo podría decir en ese caso que no existe un máximo absoluto. Ahora, si más bien, digo no, así mismo, pero en lugar de esto, voy a poner puntito abierto. ¿Sí? En ese caso, el que pareciera ser un máximo absoluto, no existe. Ese punto no existe. Entonces, no existe el máximo absoluto. Entonces, lo usual es que haya un máximo absoluto, pero podría no haber, ¿verdad? O podría, eh, sí, o podría no haber. Eso es, Ok. ¿sí? Cuando son cosas tipo la función seno, que era lo que estábamos hablando, Ujú. eh, perdón, esa igual tiene ninguno, porque En- digamos, hay varios que están en la misma altura. de hecho, en la función seno, como dices vos, al final, eso sigue un patrón, un periodo, y hace que siempre estén a la misma altura un montón. Pues no, ahí decimos que sí existe. De hecho, recordemos que el valor del máximo o mínimo es un valor de y. Entonces, el máximo se alcanza en uno. Se alcanza perdón, el máximo es uno. Ahora, se alcanza en infinitos puntos, pero el máximo es uno. Entonces, hay solo un máximo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no es como en la cuadrática que tenemos que poner el vértice, sino nada más. Sí, sí, de Ok, hecho, ok. sí, la cuadrática es que es un caso muy particular, ¿verdad? Que tiene igual, tiene un máximo que se alcanza en un solo punto. ¿Vea? Es un máximo que se alcanza en un solo punto, mientras que en el seno es un máximo que se alcanza en muchos puntos. Es decir, hay muchos puntos en los que yo alcanzo el máximo. Es como que ustedes estén jugando ahí con su Nintendo y alcanzan una puntuación máxima. Entonces usted vuelve a jugar para intentar mejorar esa puntuación. Y usted vuelve a llegar, pero al mismo número. No, no la sobrepasó. Entonces, ve que usted está llegando a la puntuación máxima muchas veces, pero la puntuación máxima sigue estando ahí, ¿verdad? Sigue siendo la misma. Eso pasa acá, ¿verdad? La puntuación máxima es la misma, pero se alcanza muchas veces. Ok, Entonces, entiendo. muy bien. Entonces, con lo que dijo Roger, el máximo local hay máximo un máximo o máximo un mínimo. A lo sumo un máximo, a lo sumo un mínimo, pero podría haber ninguno, ¿verdad? Podría haber ninguno. En el caso de que haya
una tendencia a infinito, o en el caso de que no exista la imagen del que pareciera ser máximo, ¿verdad? Bueno, continuando, dice, considera la gráfica adjunta con base en ella, se puede afirmar que la función alcanza un mínimo local en B y en C. Claro, lo podemos ver. Hay un mínimo local en B, hay un mínimo local en C y alcanza un máximo local en A. En A, aquí. Y en 0, claro, cuando X vale 0, ahí. Entonces, aquí me está diciendo los valores donde lo alcanza. No me está diciendo cuál es el máximo ni cuál es el mínimo. Me está diciendo que lo alcanzan A, que lo alcanzan B, que lo alcanzan 0 y que lo alcanzan C. Ahora, si yo pregunto, ¿cuál es el máximo local? Perdón, absoluto. Vean qué problema. Máximo absoluto va para infinito. No hay un máximo absoluto. Mínimo absoluto, tampoco. Entonces, no hay un mínimo que sea absoluto, pero sí hay locales, ¿verdad? Y de nuevo, repito, los locales yo los alcanzo con las concavidades. Cuando hay cambios de concavidad. Cuando hay cambios de monotonía. ¿Verdad? Cuando hay cambios de monotonía. Por ejemplo, ve que aquí viene bajando, decreciente, y se hace creciente. Entonces, cuando hay un cambio de monotonía, hay un máximo o un mínimo local. Si es creciente y pasa a ser decreciente, es un máximo. Si es decreciente y pasa a ser creciente, es un mínimo local. Al final, pues, como ustedes ven, se pueden haber muchos mínimos locales o máximos locales, termina siendo de mayor interés a veces tomar en cuenta los locales que los absolutos. ¿Verdad? Que algo análogo con lo que pasaba en límites. En límites me interesaba más el vecindario que el límite en sí, que el valor en sí, la imagen. Pues aquí pasa lo mismo. A veces nos interesan más los locales que los absolutos. Bueno, dice, teorema de valor extremo, es otro teoremita que vamos a ver hoy. Si f es continua sobre un intervalo cerrado A, B, cerrado A y cerrado B, por supuesto. Entonces, f alcanza un valor máximo absoluto f de c y un valor mínimo absoluto f de d en algunos números c y d en a y b. Bueno, en a a b. Entonces, analicemos qué es lo que dice aquí. Primero, que es continua, es importante, en un intervalo cerrado, eso es importantísimo también. Ya vamos a ver por qué. Entonces, alcanza un valor máximo, fs, ¿no? Un valor máximo, y un mínimo. Ve que está diciendo que si es, de nuevo, que si es continua en el cerrado, en el intervalo cerrado, alcanza tanto un máximo absoluto como un mínimo absoluto. Y eso está bien aventurado. Es decir, te está diciendo que de fijo hay un máximo absoluto y un mínimo absoluto. En algunos números C y D que pertenecen al intervalo. Bueno, entonces, lo que pasa es, en el momento que me dice que es cerrado, me está quitando la posibilidad de que se vaya para infinito, ¿no? En qué momento me está quitando la posibilidad de que sea para infinito. Porque acuérdense de los dos ejemplos anteriores que dijimos que si se va para infinito, no hay máximo ni mínimo, ¿verdad? En caso que sea para los dos lados. Entonces, al hacerlo cerrado, me está quitando la posibilidad del infinito. Entonces, ahí ya no va a haber problema con eso. Pero, ¿cuál era el otro problema que mencionamos? El otro problema que mencionamos era que el puntito estuviera abierto, ¿verdad? Pero, al decirme que es cerrado, ya quito esa posibilidad, la posibilidad de que sea abierto. Y entonces alguien se pone muy creativo, digamos que Roger o Frater se pone muy creativos y dicen, no, pero entonces imagínense una función diferente. Imagínense una función que fuera de A a B. Entonces dice, bueno, o sea, aquí está, de A a B, pero que no sea tan bonita como las que estoy poniendo en el dibujo, en la imagen que ya venía en la diapositiva. ¿Verdad? Que sale de A arriba, arriba y llega a B abajo, abajo. No, supongamos que sale, ni por ahí salga de A, pero que haga algo así. ¿Sí? Y entonces Roger o Frater dicen, pues ahí están cerrados los extremos. Está cumpliendo con el teorema. Además, no hay infinitos. Pero ¿qué pasa si aquí yo le pongo un punto abierto? Entonces ve que en ese punto abierto la función ya no tiene un mínimo absoluto, pero el teorema me dice que sí, dice que está cerrado, está cerrado. Dice que, o sea, al estar cerrado, pues me quito la opción del infinito, quito la opción de los puntos en los extremos, pero esto no tiene un mínimo.
Bueno, para eso nos dicen la primera hipótesis, es decir, que es continua. El hecho de que sea continua no permite que haya huequitos así. Al ser continua, la función va a ser pareja siempre, no van a haber huecos. Que sea continua es que no hay huecos y no hay saltos. Es decir, no va a servir eso, ni va a servir, por ejemplo, que aquí de pronto se fuera con una asíntota menos infinito y aquí otra asíntota más infinito, ¿verdad? Eso no va a pasar porque la función es continua. Entonces, voy a borrar eso, es un poco feo. El punto es, entonces, que si yo tengo que la función es continua, si no tiene huecos, ni saltos, ni asíntotas, es cerrada, es decir, que no hay puntitos abiertos en los extremos, están cerrados, no se va a ir para infinito en ningún momento, entonces de fijo va a haber un máximo y un mínimo. Ahora, uno diría, de sí, pero de fijo, entonces ese máximo y ese mínimo se está alcanzando en los extremos, porque en el ejemplo dice que aquí el máximo es D y el mínimo es C, que son los extremos. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente porque podría haber un caso como el que yo dibujé hace un ratito, ¿verdad? Como que sea así, yo salgo aquí, este extremo, hago algo así, llego al otro extremo y ve que el máximo, aquí vea, el máximo y el mínimo no están en los extremos. El máximo y el mínimo están en medio. Bueno, a eso se refiere la última parte, lo que puse moradito. Dice que alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en algunos números C y D del intervalo. Que ese C y D pueden ser en los extremos o puede ser en medio, ¿verdad? Que no sean los extremos. Entonces, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando hablemos de ese teorema. Voy un segundito. Se llama teorema del valor extremo. ¿Sí queda claro, chicos, hasta el momento lo que llevamos? Ujú. Bueno, muy bien. Pero entonces el máximo y el mínimo no tienen que estar en A y B, ¿cierto? No, tienen que estar adentro. Exacto. El máximo y el mínimo Ok. tienen que ser valores entre A y B. O sea, en el conjunto cerrado. Ahora, haciendo un poquito, aprovechando un poquito el comentario, yo puedo asegurar que existe un máximo o mínimo absoluto en el abierto, No, porque puede haber infinito. porque puede haber un infinito, ¿verdad? Y en caso, bueno, puede ser infinito, me refiero como que hay una asíntota de pronto, ¿verdad? Podría haber, porque ya, sí, iría de A a B. Digamos, ya que aquí está el A y aquí está el B, ¿verdad? Pero como dice Gabriel, digamos, aquí esto se puede ir por un infinito. Asintótico a A, por ejemplo, o asintótico a B, pero es un infinito al fin, ¿verdad? Entonces, como el mínimo máximo son valores de Y, pues no existiría. Exactamente. O la otra, cabe la posibilidad de que tenga una forma bonita como esas, pero como el extremo está abierto, de ahí no va. En caso de que el máximo o mínimo absoluto pareciera estar en el extremo, pues no se podría. ¿Verdad? Entonces, eso. Ese fue el teorema del valor extremo. Y aquí nos ponen algunos ejemplos. ¿Verdad? Ejemplos en los que yo tengo unas funciones y tengo máximos o mínimos absolutos que están en intervalo. Entonces vean que, por ejemplo, aquí el mínimo absoluto está en medio. Aquí el mínimo absoluto está en medio. Aquí en la primera, el máximo absoluto es un extremo, se alcanza en B y vale D. Aquí el máximo absoluto está en medio. En este caso, el máximo absoluto está en los extremos, ¿verdad? De hecho, no, pucha, parecía que están en los dos, pero está en D nada más. Es en D, el máximo absoluto, que es cuando la X vale A. El mínimo absoluto, pues está cuando la X vale C. Ahora, vean qué interesante. Si podemos analizar esto, el teorema anterior del valor extremo decía que f fuera continua, pero no dice que f sea derivable. Entonces, por ejemplo, vean que en el último caso que yo tengo acá, la función es continua y no es derivable, ¿verdad? Y aunque no sea derivable, porque hay un pico, igual sigue siendo, bueno, sigue existiendo un mínimo, ¿sí? Como algo interesante. Bueno, vamos. Dice, recuerde que para poder garantizar la conclusión de un teorema, es necesario verificar que se cumplen todas las hipótesis. Si alguna de las hipótesis del teorema del valor extremo no se cumple, no se puede garantizar que la función tenga extremos absolutos. Y bueno, de hecho ya de esto conversamos, ¿verdad? Que tienen que cumplirse todas las hipótesis.
que fuera continua, que fuera un intervalo cerrado y ya. Por ejemplo, este primer caso que nos dan aquí es un intervalo que es abierto, ¿verdad? En A y en B. Entonces yo no puedo garantizar que se cumpla. Ahora, puede cumplirse, pero no lo puedo garantizar. ¿Verdad? En este caso, por lo menos, no se cumple. Yo podría de pronto tener aquí unos sub y bajas que harían que sí, el máximo y el mínimo sí existen, aun cuando es abierto, pero no lo puedo garantizar. O sea, el teorema lo que me permite es garantizar que de fijo hay máximos y mínimos siempre y cuando se cumplan todas las hipótesis. En este caso están abiertos, entonces no se cumple. Y en este caso, en el segundo, ¿cuál es la hipótesis que no se cumple? Chicos, Que sea continuo. que sea continua. Gracias, Gabriel. Que sea continua. No, la función no es continua, por esto que la imagen de C no existe. ¿Verdad? Entonces vamos a continuar. Este tema parece muy simple. ¿Cuándo se complica? Es cuestión de unas cuantas diapositivas. No, pero no. En general es sencillo, digamos, es muy fácil. Lo que lo hace, lo que le puede agregar complejidad es la derivada, porque ya ahorita vamos a ver que los máximos y mínimos los puedo sacar con derivadas. Entonces, al final, lo difícil, por decirlo así, es la derivada. El concepto en sí, los teoremas, pues son entendibles. Dice, el teorema de Fermat. Bueno, Fermat, un teorema de Fermat. Fermat tiene demasiados teoremas, pero el teorema de Fermat para máximos y mínimos dice que si f tiene un máximo o un mínimo local en C, en un valor C de X, si f' de C existe, entonces f' de C vale 0. Entonces, vean, chicos, para ir aprendiendo a leer teoremas, generalmente los teoremas tienen una hipótesis o unas hipótesis y una conclusión. ¿Verdad? Esto es como un paréntesis ahí de algo que por aquí no tenemos claro. ¿No se acuerdan qué significa este símbolo? ¿Sí? Pero es una implicación. O se lee si, no sé, una proposición. Si A, por ejemplo, si A, entonces B. Entonces, bueno, entonces B. O sea, si se cumple A, entonces se cumple B. A es la hipótesis y B es el consecuente o la conclusión. Entonces, yo tengo que lo que está antes del entonces, es decir, antes del implica, bueno, aquí dice entonces, si está con palabras, implica si está con simbología. Lo que está antes se llaman hipótesis y lo que está después se llama conclusión. Entonces, si las hipótesis se cumplen, entonces se cumple la conclusión. Si las hipótesis no se cumplen, entonces puede que no se cumpla la conclusión. Ahora, esto funciona en una dirección. Cuando usted tiene un entonces, funciona en una dirección. En este caso está funcionando en una dirección de izquierda a derecha. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que si se cumple B, entonces no necesariamente se cumple A, porque la dirección es de izquierda a derecha. Es decir, yo sé que si lo de A se cumple, entonces lo de B se cumple. Pero si lo de B se cumple, entonces lo de A no necesariamente. ¿Verdad? Eso es un repaso muy general. Por ejemplo, es cuando yo tengo cuando usted tiene una raíz cuadrada, o sea, x a la 2 igual a 4, por ejemplo, entonces, así, menos 2, si menos 2 a la 2 es igual a 4, sí, yo pongo el caso, menos 2 a la 2 es igual a 4, entonces, eh, una dirección que no se cumpliría, pero usted sabe que raíz cuadrada de 4 es 2, entonces 2 a la 2 es 4. Pero, por ejemplo, yo tengo x a la 2 es igual a 4, entonces x es igual a 2 o menos 2. Pero si yo lo veo al revés, con un caso particular, por ejemplo, menos 2 a la 2 es 4, pero raíz de 4 no necesariamente es menos 2. De hecho, nunca es menos 2. Entonces, hay cosas que se cumplen en una dirección, pero en otra no. Menos 2 a la 2 es 4. O sea, si yo tengo menos 2 a la 2, entonces el resultado es 4. Pero si el resultado es 4, no es porque
porque la raíz de 4 es menos 2, ¿verdad? Entonces, es un caso ahí como que me lo estoy inventando en el momento, pero es el punto, ¿verdad? Digamos que si yo tengo una hipótesis, se cumple la conclusión, pero al revés no necesariamente. Para que se cumpla al revés también, en lugar de entonces, debería aparecer sí y solo sí. Si aparece sí y solo sí, también se le suele llamar sí con dos sí. Sí y solo sí es cuando se cumplen ambas direcciones. Para izquierda, derecha y derecha, izquierda. Pero bueno, ahora sí, sigamos. Entonces, en este caso dice, si f tiene un máximo, ¿sí? F tiene un máximo o un mínimo local en C, además f' de C existe, la imagen existe, entonces f' de C es igual a 0. Claro, en algún momento habíamos dicho que la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente. Si yo aquí veo un máximo, un mínimo, yo puedo saber que ese máximo, ese mínimo, en ese punto, la tangente es horizontal. ¿Verdad? Cuando yo tengo en un máximo, un mínimo, la tangente es horizontal. Y recuerden que si una recta es horizontal, su pendiente es 0. ¿Verdad? Pues si es creciente, era positiva. Decreciente, era negativa. Pero si es horizontal, pues la pendiente sería 0. Entonces, en este caso, yo tengo que f' de c, es decir, la pendiente, es igual a 0. Entonces, si la función, de nuevo, tiene un máximo, además la derivada existe, entonces esa derivada vale 0. El punto es, ¿por qué dice que f' exista? Porque si no existe f', podría ser que sea un pico, y en el caso que sea un pico no existe la prima. Y por lo tanto yo no puedo decir que f' de c es igual a 0, porque de hecho creo que Rojo lo había mencionado en algún momento. Cuando yo tengo un pico, por un pico pueden pasar infinitas rectas tangentes, ¿verdad? Entonces no podría decir que esa tangente o esa pendiente es 0. Sería cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, aquí en esta diapositiva lo que estamos diciendo es que si existe máximo o mínimo, entonces la pendiente es 0. La pendiente de la tangente. O en otras palabras, la derivada en ese punto donde se alcanza el máximo o mínimo vale 0. Vamos a esto. Continuando. Vamos a ver, tenemos que guardar. Continuando. Bueno, lo que mencionaba. Dice, tenga cuidado con el recíproco, porque puede no ser cierto. Por ejemplo, para x a la 3, se cumple que la derivada da 0, ¿verdad? Sin embargo, no tiene un extremo en 0. Claro, es que es lo contrario de aquí. Ahí se está cumpliendo que la derivada es 0, pero no necesariamente en C igual a 0, hay un mínimo o un máximo, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo al revés. Si el consecuente o la conclusión se cumple, no necesariamente se cumple la hipótesis. Pero si se cumple la hipótesis, de fijo se cumple el consecuente o la conclusión. Es un caso particular. Se está cumpliendo la conclusión, pero la hipótesis no. Pero eso es el recíproco. La otra dirección. Entonces, ¿qué tenía que pasar para que en la otra dirección sí se cumpliera? Pues, en lugar de decir el teorema, entonces, debe haber dicho sí y solo sí. El sí y solo sí es como un entonces, pero hacia los dos lados. Aquí hay otro ejemplito que dice que puede existir un valor extremo aun cuando f' de c no exista. Ve que en este caso la prima no existe, pero hay un valor extremo. ¿Qué fue lo que dije yo hace un ratito? Bueno, yo dije que si hay hay un pico, por ejemplo, como en este caso, yo no puedo asegurar que esa f' de c sea 0, ¿verdad? Y aquí tampoco, pero sí que existe. Sí existe el máximo o el mínimo, pero no sé cuánto es la pendiente, la derivada. ¿Verdad? Entonces puede existir un extremo aun cuando la derivada no exista. En este caso, la derivada en este punto no existe, pero sí que hay un extremo. ¿Verdad? Entonces, nuestra tarea de hoy, de la clase de hoy, es entender cuándo es que yo puedo sacar un máximo o un mínimo, local o absoluto. De momento, hemos llegado a una conclusión. Hemos llegado a que yo puedo sacar un máximo o un mínimo absoluto cuando se cumple ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se cumple que en el intervalo cerrado, la función es continua
y ahí de fijo era un máximo o mínimo. Ese era el teorema del valor extremo. Pues vimos el teorema de Fermat que decía que si había un máximo y la función era derivable, entonces esa derivada era igual a 0 en ese punto, ¿verdad? Ahorita estamos viendo que un valor extremo se podría encontrar aún cuando f' de c no exista. Son las tres cositas que hemos visto hoy. Y entonces, con base en eso, vamos a entrar a una definición. Esa definición nos va a agrupar un poco lo que yo tenía antes para poder utilizarlo después. Entonces, lo que hemos dicho antes es, bueno, voy a decir la definición y después digo, un número crítico de una función f es un número c. Entonces, digo, un número crítico es un número c en el dominio, es un valor de x, de la función f, tal que f' de c es igual a 0 o f' de c no exista, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho antes. Antes dijimos que, voy a volverme para que ustedes lo vean. ¿Cuándo es que se alcanza un máximo mínimo? Ve que si la derivada es 0, entonces si hay un máximo mínimo, la derivada es 0. ¿Verdad? Entonces yo puedo sacar la derivada. Si la función es continua, ahí va a haber un máximo mínimo. O vimos también que podía pasar aun cuando la derivada no existiera. ¿Sí? Bueno, entonces es lo que dice ahí. Va a haber un valor crítico, un número crítico es cuando la derivada es igual a 0 o cuando la derivada no existe. Volviendo al teorema del valor extremo, nos interesa estudiar cómo determinar tales valores extremos. Entonces, como les dije, nuestra tarea de hoy es ver cuándo hay valores máximos o mínimos en una función. Para eso, de momento sabemos que la derivada 0 y la derivada no exista me proporciona números críticos. ¿Sí? Los números críticos son los que yo voy a tomar en cuenta a la hora de hacer el análisis. Entonces, dice, la gráfica a continuación alcanza el máximo absoluto en A y el mínimo absoluto en B. En ambos casos corresponden con los extremos del intervalo dado. La gráfica dada a continuación alcanza el máximo absoluto en B y el mínimo en A. En ambos casos corresponden a los extremos del intervalo dado. Hay un par de casos en los que el máximo y el mínimo están en los extremos. Ahora, la gráfica alcanza el máximo absoluto en B y el mínimo absoluto en C. Es un extremo y un valor crítico. Vean que en este valor crítico se cumple que la derivada es 0. Entonces, chicos, hagamos una lista. Quiero para que no se nos pierdan. Hay una lista de tres momentos en los que puede haber máximos o mínimos. Puede haber. Quiero que ustedes me digan los tres momentos. Máximos o mínimos. ¿En qué momentos o en qué lugares puedo yo encontrar máximos y mínimos? Son tres de momento que he dicho. Tratemos de identificarlos. En los extremos. En los extremos, gracias. ¿Otro más? Y en cuando es el cambio de en C. Exacto, el cambio de monotonía, ¿verdad? Que eso podemos decir derivada, vamos a poner así como derivada igual a 0. ¿Verdad? Como para resumirlo. ¿Sí? Derivada igual a 0 siempre y cuando sea continua, por supuesto. Es que, bueno, eso de continua es una redundancia. Porque si la función es derivable, es porque es continua. Si no fuera continua, no se podría derivar. Si es derivable, es continua. Si es continua, no es derivable necesariamente. Pero si es derivable, es continua. Entonces, bueno, con eso resumo lo que me dijo Roger. En los extremos o cuando la derivada es igual a 0. Pero ¿cuándo fue otro momento en el que vimos que sí había máximo o mínimo? Aparte de los extremos y la derivada igual a 0. Tratemos de recordar, en las gráficas anteriores, en un momento que había un máximo o un mínimo. Cuando no hay derivada. Cuando no hay derivada. Cuando no es derivable. Exacto. Cuando la derivada no existe. ¿Verdad? En ese caso, esa derivada que no existía, me refería a un pico, ¿verdad?
Entonces, no es que en los extremos siempre está el máximo o mínimo. No es que cuando la derivada es igual a 0, ahí está el máximo o mínimo. No es que la derivada, digamos, cuando la derivada no existe, ahí está el máximo o mínimo. Lo que significa esto que estoy poniendo es que aquí puede haber máximos o mínimos. Puede haberlos, pero puede no haberlos, ¿verdad? Es como cuando ustedes estaban pequeñitos y hacían división sintética. En la división sintética, ¿qué hacía usted? Bueno, usted puede ver que los divisores del último, entre los divisores del primero, eran los posibles ceros. Pero esos son los posibles ceros. Ahora usted tenía que comprobar, hacer todo aquel artilugio de multiplicar, sumar, y que al final era cero, para decir, ah, bueno, ahora sí, este número me sirvió. Este número es un cero del polinomio, ¿verdad? Entonces, el punto es que esos posibles ceros me limitaban a no tener que buscar con infinitos números. Yo me concentraba en esos. Ahora, pero esos pueden ser o pueden no ser. Es lo mismo acá. Entonces, puede haber máximos o mínimos en los extremos, puede haber máximos y mínimos en las derivadas, igual a 0, y cuando la derivada no existe. Ahora, recuerden que los extremos son valores de x, a y b. La derivada igual a 0, como en este caso, la derivada igual a 0 es cuando la de x vale c. O sea, la derivada de c es igual a 0. O la derivada no existe. Ah, que hubiera un pico aquí, por ejemplo, en c. Pero vean que lo que estoy diciendo son valores de x. Entonces, lo que yo debería hacer es ver el valor en y, porque los máximos y mínimos son en y, que se relaciona con los extremos, con la derivada o cuando la otra derivada no existe. Por ejemplo, yo aquí digo, ah, sí, los extremos b. Yo tengo que saber cuánto es la imagen de b para ver si es un máximo o mínimo. O sea, es decir, ver que la imagen de b es el más alto, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver con los ejemplos. Dice el ejemplo de la gráfica dada a continuación. Voy a moverlo un poquito para acá, para ser un poquito más grande. Listo. Dice, la gráfica dada a continuación alcanza extremos absolutos en C y en D. Claro, aquí en C y aquí en D. Voy a marcarlos para que lo veamos bien. El máximo absoluto en C y el mínimo absoluto en D. En ambos casos alcanzan los números críticos, f' de C igual a 0 y f' de D igual a 0. Ve que en este caso los valores absolutos, los números críticos, los está alcanzando en las primas de C y en la prima de D, es decir, en las derivadas. Pero hemos dicho que los números críticos se alcanzan en dos momentos. Voy a copiarlo para que no se nos olvide. Los números críticos se alcanzan en dos momentos. ¿Cuándo? Cuando f' de un valor, f' C, vamos a poner, es igual a 0. Es un número crítico, que en este caso casualmente se está alcanzando el máximo mínimo en ese número crítico. Pero también era cuando f' de x no existe. Estos eran dos casos en los que yo tenía números críticos. Dice la parte E. La gráfica de continuación alcanza el máximo absoluto en A, aquí, en un extremo, y el mínimo absoluto en C, que ven que el C es un valor donde la función derivada no existe. Es decir, f' de C no existe porque es un pico. Entonces, en el ejemplo D, vimos que el máximo y el mínimo absoluto se alcanzó en los números críticos f' de C igual a 0. Mientras que en el ejemplo E, el mínimo absoluto se está encontrando en el número crítico que dice que la derivada no existe. ¿Verdad? Entonces ya tenemos ejemplos de los tres casos que me dijo Roger ahorita que puede haber máximos o mínimos. ¿Verdad? Un máximo o mínimo puede ser en un extremo. Eso fue el primero que dijimos, extremo. Después dice derivada igual a 0. Claro, como en este. Derivada igual a 0 aquí y derivada igual a 0 aquí. O el tercer caso que mencionó Roger fue cuando la derivada no existe, ¿verdad? Que es este ejemplo, ¿verdad? La derivada no existe. Entonces estamos viendo que el máximo o mínimo puede ser extremos, f' de C igual a 0 o f' no exista. De esta manera, ya para resumir, la solución al problema de determinación de extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado A, B puede esquematizarse de la siguiente manera.
Primero, lo que primero que vamos a hacer cuando ustedes les pidan cuál es un máximo o mínimo es encontrar los números críticos. Los números críticos. ¿Me pueden recordar, por favor, cuáles eran los números críticos? ¿Cuáles eran los números críticos, chicos? Esos son los que... Ujú. Ajá, Eran dos formas de ver un número crítico. los que son los máximos, ¿no? Ajá. ¿Y cuándo alcanza? Máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Que pueden ser cuando f' es 0, ¿verdad? F' de C es 0. ¿Verdad, Gabriel? O Sí. F'. ¿O F', qué pasa? No exista. Existe. Entonces, primero usted encuentra los máximos, los números críticos. ¿Cómo los encuentro? Viendo cuando la derivada da 0. Cuando la derivada da 0. Importantísimo. Tenemos que aprenderlo en memoria, pero como un mandamiento. ¿Cuándo hay un número crítico? Cuando la derivada da 0. Es decir, igualar la derivada a 0. Así para ir pensando en la práctica. O cuando no exista la derivada. ¿Y cuándo no existe la derivada? La derivada puede no existir si de pronto yo calculo la derivada y en un valor particular, no sé, tengo una fracción y el denominador da 0, por ejemplo. Que el denominador de 0 es algo muy usual. Que un valor esté fuera del dominio. Que tenga una raíz y los números para esa raíz sean negativos. ¿Verdad? Los valores de x sean negativos y sean una raíz de índice par. ¿Verdad? Entonces, que la derivada de 0 o que la derivada no exista. Eso es calcular números críticos. Tenemos que calcular esos dos casos. Después, dice, determinar las imágenes de los números críticos. Claro, hace un rato les mencioné que los números críticos me permiten a mí dónde pueden estar los máximos y mínimos. Pero yo necesito saber cuánto valen en Y para saberlo ya a ciencia cierta. Entonces, encuentro los valores críticos. Calculo las imágenes de esos números críticos. Y después, como hemos dicho también, que pueden ser los extremos, esos dos y los extremos, determinamos las imágenes de los extremos. Los extremos de fijo van a tener imagen porque es en el intervalo cerrado A, B. ¿Verdad? Entonces, eso. Profe, Dime. ¿cómo se puede sacar la imagen de cuando f de x no existe? Ok, te pongo un ejemplo, Roger. No sé, vamos a ver. Digamos que tienes la función f de x igual, una facilita, no sé, 2 más x sobre x menos 4, por decir algo. Cuando calculas la derivada de esto, f' de x, la derivada sería, derivada del de arriba es 1 por el de abajo sin derivar, que es x menos 4. Menos la derivada del de abajo, vamos a poner para hacerlo más interesante, 3. Derivada del de abajo, que es 3, por el de arriba sin derivar, 2 más x, sobre el de abajo a la 2. Entonces, ve que aquí, por ejemplo, la derivada existe. Claro, lo que no existe es la derivada de c. ¿De c igual a qué? Bueno, analicemos el caso de c igual a... Dime un número, Roger. Un número muy particular. 2. Con 2, por ejemplo, usted cambia esto por un 2. Arriba me da una imagen, un valor. Abajo dice 3 por 2, 6. 6 menos 4 es 2. Y 2 a la 2 es 4. Es decir, me dio un número. Entonces yo puedo decir que la imagen, o sea, f' de 2, sí existe. Pero, por ejemplo, yo puedo decir 4 tercios. Sí, 4 tercios, sí, sí, va a indefinir. ¿Verdad? Entonces, yo a lo que me refiero cuando digo f' de x no exista, voy a ponerlo como C mejor, por aquello que no genere confusión. Aunque es lo mismo, ¿verdad? El punto es que si para un valor particular no existe, ese es un posible cero, un posible máximo mínimo. Pero un posible valor donde alcanza máximo mínimo. ¿Sí? Entonces, dice, una vez que usted hizo esto, que tiene todas las imágenes de los críticos y las imágenes de los extremos, usted va a comparar esas imágenes. La imagen más alta, la más grande, la mayor, se llama máximo absoluto. Y la menor se llama mínimo absoluto. Así de fácil. Usted compara todas las imágenes y la que es más grande es máximo y la que es más pequeñita es mínimo. ¿Sí? Entonces, vean, vamos a hacernos un ejemplito para ya ir a
a la práctica, es decir, ya saber exactamente cómo proceder. Vámonos juntos. Primero, me dan la función f de x igual a 5x a la 2 tercios más x a la 5 tercios. Y me dicen que calcule el máximo y el mínimo. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Eran 3 cositas. Primero, tenía que sacar los números críticos. Voy a poniendo con título esta vez. Números críticos. ¿Cuáles son los números críticos? Eran aquellos números en los que la derivada era igual a 0. En 2 casos, ¿verdad? Derivada igual a 0 o derivada de un punto no exista. Entonces, habla de derivada. Seguimos la derivada. La derivada de eso, ¿cuánto sería? El 2 tercios pasa a multiplicar, entonces sería f' de x igual 2 tercios por 5, 10 tercios. X y resto 1, 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. ¿Sí, verdad? Ok. Más x a la 5 tercios de 5 tercios x. ¿Verdad? Y después sería x a la 5 tercios menos 1, son 2 tercios. Así, ¿verdad? Me parece que está bien derivado. Cualquier cosa me corrigen. Entonces, ya saqué la derivada. Ahora sí, voy con los números críticos. ¿Qué eran los números críticos? Dijimos que los números críticos es, primer caso, cuando la derivada vale 0. Entonces, vamos a ver el caso donde la derivada es igual a 0. ¿Sí? Saquemos eso. Voy a poner aquí. Y aquí lo que me preguntaba Gabriel Frater hace un rato. ¿Cuándo se pone difícil? Lo difícil es como sacar las derivadas o los despejes. El concepto está claro, ¿verdad? Entonces, esa es la dificultad. Vamos a ver, ¿cómo hago esto? X a la menos 1 tercio. No sé si les parece sacar de pronto un factor común ahí para factorizar esto, sacar los ceros. Como de pronto, no sé, sacar la más pequeña, que es X a la menos 1 tercio, a factor común. Pongo aquí yo saco esto. Entonces aquí saqué x a la menos 1 tercio. Entonces me quedó solamente el 10 tercios. Incluso podría sacar ese 10 tercios, pero no hace falta. O sea, podría sacar el tercio, 1 tercio. Puede sacar 5 tercios a factor común. Si quieren lo sacan, si quieren no hace falta. Vamos a ponerlo afuera. 5 tercios. Si yo saco 5 tercios, aquí me quedaría solamente un 2. ¿Sí? Si hago 5 tercios, aquí me quedaría 1. Ahora, como yo saqué x a la menos 1 tercio y aquí tiene x a la menos 1 tercio, se gastó, ¿verdad? Entonces no me quedó nada. Ahora voy con x a la 2 tercios. Recuerden que cuando ustedes sacaban, para hacer la analogía, si ustedes sacaban un x, no sé, tenían algo así como 3x a la 2 más 5x a la 4. Se decía, saqué un x a la 2 a factor común. ¿Y qué me quedó? Me quedó un 3 más 5. ¿Y qué hacían con este exponente? Le restaban lo que usted sacó. 4 menos 2 da 2. Entonces, a la 2. Hagamos eso mismo. Digo, 2 tercios menos 1 tercio. 2 menos 1 es más. 2 tercios más 1 tercio son 3 tercios, que sería 1. ¿Verdad? O x. 1x es x. Y listo, ahí está. ¿Cuáles son los ceros acá? Esos los ceros son cuando la x es igual a 0, ¿verdad? Porque esto va a ser 0 si el 5 tercios x menos 1 tercio da 0. Claro, cuando la x vale 0, 0 a 1 tercio da 0. Por 5 tercios da 0. O cuando la x es igual a menos 2. ¿Verdad? Esos son los ceros de esta ecuación. Es decir, ya tengo dos números críticos. Cuando la x vale 0, cuando la x vale menos 2. Si hay alguna duda me dicen, chicos, por favor.
Creo que queda muy claro esto. Ahora, lo otro que dijimos es cuando f' de C no existe. Cuando f' de C no existe. Ok. ¿Hay algún problema aquí que pueda hacer que una imagen al evaluar una derivada no exista? De ahí, al evaluar un valor de X, la imagen no exista. Pues no, porque es que vea que aquí, el valor que sea, como es una raíz cúbica, da igual, puede ser positivo, negativo, puede ser cero, puede ser lo que sea, que es algo muy parecido a una polinómica, muy parecido. No es una polinómica, pero es muy parecido en ese sentido. Ve que no hay un posible problema. Es que los posibles problemas es cuando hay fracciones y cuando hay raíces de índice par. Pero como aquí son raíces cúbicas, porque son exponentes fraccionarios y el de abajo es impar, pues este no me aporta números críticos. En este caso, f' de C no existe, no me está aportando números críticos. Entonces voy a trabajar con números críticos que encontré antes y además con los extremos. Voy a poner aquí extremos. ¿Sí? Que en este caso los extremos son menos 3 y 1. X igual a menos 3 y X igual a 1. Ve que al final los valores críticos que obtuve antes sí están dentro del dominio, ¿verdad? El dominio es de menos 3 a 1. Son 0 y menos 2. Sí, todo bien, ¿verdad? Listo, chicos. Entonces ya encontramos los números críticos y los extremos. Ahora, ¿qué era el último paso? El último paso es calcular las imágenes de todos ellos. Entonces calculo las imágenes de todos ellos y sería f de 0 igual a tanto. F de menos 2 igual a un tanto. F de menos 3, que es igual a un cierto valor. Y F de 1, que es igual a un cierto valor ahí también. ¿Vamos a la calculadora? La calculadora 570. ¿Quiere que usar en el examen? Y dice que F de 0, entonces sería fracción 5 tercios por X, que la X es 0, a la 2 tercios. Claro, yo sé que ya ustedes... Uy, se me borró. Eso se lo pueden hacer mentalmente, pero es para que me quede la estructura y vamos a reemplazar diferentes números. 5 tercios, 0 a la... Es el arte de usar la calculadora. A veces cuesta usar la calculadora. 5 tercios por 0 a la 2 tercios más 0 a la 5 tercios. Y eso me da 0. Entonces, f de 0 es 0. Ya lo sabíamos, yo sé. Pero ya lo hicimos. Ya tenemos la estructura de la calculadora, entonces es muy fácil. Esto lo estoy haciendo también con fines pedagógicos. Es decir, una vez que ustedes ya metieron todo, después simplemente sustituyen. Ahora es de menos 2. Y así lo hacen muy rápido. Ven que estoy evaluando una función original porque la imagen es en la función original. Si no, no sería una imagen. No sería una imagen de f, sería una imagen de otra cosa. Me da menos 0,53 casi. Menos 0,53. La otra me está dando f de menos 3. Menos 2,77. Menos 2,77. Y f de 1, para ir terminando esa parte, f de 1, f
F de 1 dice que vale 8 tercios. Que 8 tercios es como decir 2,6. 8 tercios. Ahora sí. Una vez que ustedes calculan las imágenes, voy a poner aquí un titulito que diga imágenes. Vamos a hacer la comparación. Recuerden como los máximos y mínimos son valores de Y, las imágenes, y son los valores de Y. Es lo que yo catalogaría para máximos y mínimos. Entonces, aquí yo puedo decir que en el caso del 8 tercios es el más alto, ¿verdad? Y como es el más alto, entonces sería un máximo. Se alcanza un máximo cuando la X vale 1, y ese máximo es 8 tercios. Entonces, el máximo es 8 tercios. Y por otra parte, estoy alcanzando un mínimo cuando la X vale menos 3, ¿verdad? Mínimo. ¿Verdad? Que es el valor más bajo, más pequeño. Entonces, en este caso, ven que uno de los extremos, de hecho, los dos extremos fueron los que aportaron el máximo y el mínimo, casualmente. ¿Verdad? Podría no ser así, pero en este caso se dio así. ¿Está bien? ¿Todo claro, chicos, hasta el momento? ¿Queda claro cómo sacar máximos y mínimos? Sí. ¿Sí? Oh, muy bien. Son 3 pasos. Sacar la... Sí, pero Dime. ¿por qué no se puede? No, el número máximo y mínimo no podría ser un número que no sea entero. Sí, podría ser. No, o sea, aquí todo es porque casualmente, circunstancialmente, nos están dando valores irracionales o racionales, decimales, ¿verdad? Pero podría ser perfectamente un número entero, ¿verdad? No, pero me refiero a, usted calculó las imágenes de todos los números enteros entre -3 y 1 Ajá. para sacar máximo y mínimo. Pero ¿qué pasa si el mínimo real es f de -3? Bueno, no, 2.5, Ok, -2.5. ok. Sí, bueno, la respuesta para eso es que nos basamos en los teoremas anteriores, y esos teoremas anteriores nos aseguraban con toda certeza que los máximos o mínimos se podían alcanzar solo en 3 posibles lugares, ¿verdad? Que esos 3 posibles lugares eran cuando la derivada era 0, cuando están los extremos o cuando se indefinía la derivada. Ahora, en este caso, casualmente, los valores donde la derivada es 0 son números enteros, pero perfectamente pudo haber dado, no sé, un quinto o 3/8 o 4/7, el 0 de la derivada. Entonces, aquí se factorizó bonito, pero si usted hubiera quedado la factorización 3x más 1 por x más 5, dice, bueno, si un 0 es -5 y el otro es -1/3. Entonces ve que sí podría de pronto dar una fracción, pero todo depende de que salga de aquí. Entonces tiene que salir de los extremos, de la derivada igual a 0 o de donde se indefine la derivada. Pero en este caso particularmente nos salieron enteros esos ceros de acá. Y nos salieron enteros esos extremos. Pero si esos extremos hubieran sido fraccionarios, perfectamente pudo haber sido esto. El punto es, entonces, en resumen, que para no probar los infinitos números que existen en un intervalo, yo me voy a centrar en estos 3 casos. Derivada igual a 0, derivada que no existe y extremos. Y la matemática previa, que no vamos a ahondar en eso porque sería muy largo, pero todos los conceptos previos matemáticos nos dicen que de fijo, si hay máximo o mínimo, va a estar en alguno de estos 3 casos. ¿Sí? Mejor, Gabriel, queda clara la idea. Sí, sí. Bueno, muy bien. Aquí hay otro posible caso y vamos a hacer este ejemplito, a ver cómo nos va. A ver, un segundito. Bueno, dice, ¿por qué podemos asegurar que f de x igual a 5x a la 3 menos x a 2 menos x alcanza un máximo y un mínimo en intervalo de -10 a 2? Y además dicen que calcule ese máximo y ese mínimo. ¿Por qué lo podemos asegurar?
Bueno, yo podría basarme en el teorema del valor extremo, ¿verdad? Y podría asegurarlo. Entonces, se puede asegurar, puesto que la función es continua. Recuerden que cualquier polinomio va a ser continuo, porque es derivable también, porque la función es continua y además el dominio es un intervalo cerrado. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, por eso lo puedo asegurar, porque es continua y en un intervalo cerrado. Como los gráficos que vimos al inicio de la clase. Entonces, listo. Después dice, calcule ese máximo y ese mínimo. Entonces, ajá, mucha, para calcular máximo mínimo, ya nosotros sabemos que ocupamos ver cuándo la derivada es cero, cuándo la derivada no existe y cuáles son los extremos. Entonces voy a poner eso por acá, eso es lo que tenemos que hacer, analizar eso, pero primero vamos a sacar la derivada, porque claro, ese es el invitado principal. Sería f' de x es igual. Hago la derivada de esto, la derivada de este polinomio que sería 15x a la 2 menos 2x menos 1. Ahí tengo la derivada. Ahora, ¿qué hago? Para empezar, veo el cuando la derivada es igual a 0. Entonces, derivada igual a 0. Entonces digo, cuando esa derivada es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo la derivada es 0? Bueno, yo me he estado complicando. Bueno, no es complicado, pero recuerden que ustedes pueden hacerlo con calculadora, porque ustedes pueden usar la calculadora en el examen. Sin embargo, hago en la mano. Calculadora es muy fácil. Ahorita lo hacemos con cálculo también. Por inspección, esto sería 3 por 5, 15. Y x y x. Y aquí 1 por menos 1. Casi que es de fijo que son estos valores. Entonces, voy a poner por aquí. Voy a hacer aquí una orillita. Sería 2 cosas multiplicado en 15, 3 por 5. 3x, 5x. Para el 1, de ahí, voy a poner aquí el menos 1 y aquí el 1. Sí, porque cuando multiplico 3x me queda positivo para que gane el 5x, ¿verdad? Menos 5x más 3x, eso me da menos 2x. Entonces, ya la lupa. Bueno, chicos, un segundo. Cuando se pone la lupa, es con rato. Entonces, 3x menos 5x igual a menos 2x. Entonces, esa factorización es la que sirve. De aquí, entonces, que esto es 0 igual a 3x menos 1 por 5x más 1. Entonces, ¿cuáles son los ceros? Es cuando x es igual a 1/3 por acá. 3x menos 1 igual a 0, el 1 para la derecha da 1 y el 3 se divide, 1/3. O cuando la x es igual a menos 1/5. No, sí, menos 1/5. De hecho, lo que mencionaba Gabriel, en este caso, ven que los extremos, perdón, los dos números críticos son fraccionarios, o sea, puede ser perfectamente fraccionarios. Un lugar donde se indefine la derivada. Ve que en este caso es un polinomio todo bonito, un cuadrático. Eso no se indefine, pero en ningún lado. Entonces, este no nos está aportando información en este momento. Nos aportaría en caso que fuera fracción, por ejemplo. Y los extremos. Los extremos son x igual a menos 10 y x igual a 2. Entonces, por aquí. Listo. Ahí está eso. Ahora sigue las imágenes. Es más, esto lo voy a borrar. Ya lo factoricé, no hace falta. Bueno, y antes de las imágenes voy a hacer un paréntesis. ¿Y cómo sacábamos nosotros esto a mano? Digo, en la calculadora, perdón. Era modo, menú, 5, es el de ecuación. Ve que aquí el igualado a 0, una cuadrática, como el caso que nosotros tenemos, es la número 3, modo 5, 3. Metemos el valor de A, B y C. A vale 15, la B vale menos 2, la C vale menos 1. Le damos Enter y nos da 1/3 y menos 1/5, ¿verdad? Ahí fue como llegamos. Listo. Terminado esto. Vamos ahora sí a calcular las imágenes. Las imágenes.
Imágenes. Entonces calculemos las imágenes de 1/3, 1/5 negativo, 10 negativo y 2. Entonces voy a poner F de 1/3, F de menos 1/5, F de menos 10, F de 2. ¿Verdad? Entonces, ve que esto, escribiéndolo lleva un rato, pero no es lento, eso es rápido. El recuerdo se lo hace en un brinco. Menú 1 para volver al modo principal. Y sería en la F, ¿verdad? Función F es la de arriba. Entonces sería 5x a la 3. Esa x vale 1/3 a la 3. Después menos x a la 2. Entonces esa x vale 1/3 a la 2. Menos x, que esa x vale 1/3. ¿Sí? Le damos y nos da menos 7 sobre 27, que eso es menos 0.26. Menos 7 sobre 27. 7 sobre 27, que eso es aproximadamente menos 0.26, dijimos, ¿verdad? Menos 0.26. Ahora voy con menos 1/5. Por ejemplo, en este caso, menos 1/5, si hacemos la imagen, sería simplemente aquí cambiar menos y abajo un 5. Aquí lo mismo. Borro este, 5, menos 1/5. Enter. Y ahí dice 3 sobre 25, que es aproximadamente 0.12. Entonces 3 sobre 25, que es 0.12. Es aproximadamente 0.12. Pues vamos con menos 10. Ya vamos terminando. Estamos a 2. 10 negativo. Menos 10 aquí también. Menos 10. Listo, eso dice que es menos 5090. Menos 5090. Y F de 2. 2. 2. 2. Dice que es 34. Ahora, casualmente, muy casualmente, de nuevo, me dio con los extremos. Pero eso no siempre pasa, ¿verdad? En este caso, casualmente, me dice que el máximo y mínimo son los extremos. Ven que en este caso, el menos 5090, como es el más pequeño, el menor que todos, sería un mínimo. Mientras que el 34, que es el mayor de todos, sería el máximo. Entonces puedo decir que, así ya en resumen, para poner respuesta, el mínimo es menos 5090, máximo es 34. ¿Sí? Ahora, si le preguntan, ¿dónde se alcanza? Ah, bueno, el mínimo se alcanza en menos 10 y el máximo se alcanza en 2. Esto lo podríamos graficar en GeoGebra, por ejemplo, y ahí podríamos también verificar ciertas cosas. De momento, ya me iba a ir, pero no, se lo voy a dejar de práctica a ustedes, chicos. Entonces, este último ejercicio, la última diapositiva de las que traía preparadas, se los voy a dejar a ustedes de tarea. Entonces, como sabemos, lo primero que hacemos es, para determinar máximo y mínimo, sacar la derivada de esto. Es una derivada facilito, es una regla, la regla del cociente. Al final, una vez que sacan la derivada, sacan los posibles ceros, ¿verdad? Que los posibles ceros también va a ser muy fácil, va a ser un polinomio ahí. Y sacan donde la función se indefine. Sin embargo, tristemente, todavía no encontramos un ejemplo donde la función se nos indefina.
¿verdad? Porque eso va a quedar x a la 2 más 3. Pero para que eso se indefina, el x a la 2 debería valer menos 3. Y eso está elevado a la 2 nunca. Eso no es factorizable. Eso nunca puede llegar a ser 0. Entonces, bueno, no va a haber problema como en el segundo caso, como nos ha estado pasando. Pues en los extremos, que sean menos 2 y 5, sacan las 4 imágenes, no, las imágenes que hayan. Aquí son 2 en los extremos, no sé cuántas van a salir acá. Puede ser una, ninguna, dos, no sé. Y sacan las imágenes y bueno, y ahí vamos. Entonces, de momento, el tema de hoy fue máximos y mínimos. ¿Cómo se sintieron, chicos? ¿Lo tienen claro? ¿Pueden hacer la práctica sin problemas? Sí, suena como un tema fácil. Sí, ¿verdad? Está bonito. Nada más igualar y acomodar. ¿Cómo? Nada más como... no es nada que no hayamos visto antes. Sí, exacto. De hecho, justamente aprovechando lo que dice Roger, lo que viene no es nada que no hayamos hecho antes. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, en el temario que les subí, aquí, aquí está, aquí, el temario para este examen, es aplicaciones de la derivada. Y las aplicaciones de la derivada es simplemente, pues, aplicar las derivadas. O sea, aplicar lo que ya sabemos a cosas particulares. En este caso estamos aplicándolo a máximos y mínimos. Eh, ¿Puede volver a lo que nos quedó de tarea ¿A para cuál? copiar La última. lo que nos quedó? Sí. Ahí está. ¿Sí? Recuerden que en el libro hay mucha, mucha más práctica. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, listo, chicos. Entonces voy a mencionarles aquí nada más un segundito que vimos lo que era, o sea, lo que vimos hoy. Hoy vimos valores máximos y mínimos, el teorema del valor medio, teorema de valores intermedios, no. Dame esos dos. Entonces estamos muy cerca, ya nos faltan 2, 4, 6 temitas para terminar. Y 6 temitas o 7 son los que llevamos. Entonces vamos como por la mitad. Pero bueno, entonces por hoy dejémoslo por aquí. Voy a dejar de grabar la clase.